El doctor es médico general egresado por la Facultad de Medicina de la UNAM, es médico pediatra egresado de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, es nefrólogo pediatra egresado del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, es coordinador de enseñanza e investigación del Hospital General José María Morelos Pavón del ISSSTE y es médico adscrito al Servicio de Nefrología Pediátrica en el Hospital Pediátrico de Iztacalco de los Servicios de Salud del Instituto Federal. Doctor, bienvenido y adelante. Buenas tardes, por la invitación al organizador para estas pláticas. Vamos a tocar un tema, yo creo que es interesante a medida que podamos a veces adelantarnos a algunas cosas. La realidad es que la valoración de la función renal se toma en cuenta cuando las modificaciones ya están hechas. Es fácil, es binario, ver elevación, ya se está hablando de la función renal en específico, de la tasa de filtrado glomerular, de la modificación de creatinina. El problema es que ya modificada la creatinina, el daño ya está hecho, ¿no? A veces potencialmente es reversible sin dejar condiciones catastróficas, a veces no lo es. Si en la población en general es difícil, siendo de la función renal, se adecua del adulto a los años de vida, pues mucho más difícil será en la etapa de lactante a los 2 años de vida y mucho más difícil será en el recién nacido tener marcadores que intentamos, ¿verdad?, para tratar de determinar la tasa de filtrado. Entonces, el cuidar la función renal en el recién nacido implica muchas cosas que se hacen de forma rutinaria. Y los neonatólogos, los pediatras que están en las unidades de cuidados intensivos, hacen todo el esfuerzo para tratar de mantener primero al niño en lo general bien, segundo, pues cada uno de los órganos en específico. En este caso, hablar del riñón, pues tiene su implicación importante. La realidad es que el cuidado de la función renal y la adaptación se da con o sin médicos. La tasa de filtrado glomerular, que muchas veces hablamos nosotros de inmadurez, se habla de inmadurez, los riñones son inmaduros. La realidad es que son lo que tenemos y lo que necesitamos para ese tiempo. Sería lo mismo pensar en un paciente de edad avanzada que tenga una tasa de filtrado glomerular del 50% ya no sirve. La realidad es que para la edad de ese paciente quisiera yo tener esa misma tasa de filtrado glomerular del 50%. Porque es lo que se necesita, porque es lo que hay y es con lo que trabaja. Sin embargo, paciente críticamente enfermo, esto se convierte en una situación un poco más difícil de valorar. Entonces, vamos a tratar de ver algunas cosas en relación a la fisiología o a la adaptación renal, etapa neonatal. Prácticamente vamos a enfocarnos un poquito más al recién nacido de bajo peso, al recién nacido pretérmino, un bajo peso, el extremo. Ese paciente o ese grupo de pacientes que tiene una explicación diferente para el recién nacido de término también tiene su composición, también es importante, por supuesto, adecuarlo cuando hay patologías muy específicas, pero el recién nacido pretérmino conlleva un poquito más de situaciones. Entonces, la nefrogénesis, pues empieza aquí, empieza la formación del extremo veterano, después se va formando, o hay la formación del hombro negro, iniciamos por dicotomía, se va formando el hombro, los túbulos, después tendremos ya la formación completa de las nefronas, la nefrogénesis, que pues como génesis en específico, que sería esta parte, inicia todo este proceso desde la 5ª semana de gestación
y termina más o menos entre las semanas 34, mejor dicho, 34 y 36 semanas de gestación. Quiere decir que el paciente en embarazo pretérmino va a tener ya una implicación importante en el número de nefronas totales, más o menos 1.200.000 nefronas por riñón. Quiere decir que si alguien aquí es prematuro, su carga de nefronas es mucho menor. Y eso ya le va a implicar, vamos a ver al final de las hipótesis, por ejemplo, la hipótesis de Brenner, que el conteo menor de nefronas en la vida adulta conlleva un riesgo para el desarrollo de enfermedad renal crónica o para el desarrollo de hipertensión arterial. Por supuesto, con estados comórbidos más importantes como diabetes, pues entonces la falla renal y las condiciones donde se instalan estas patologías crónicas, pues es un poco más intensa. Entonces, el recién nacido de término, el agua, en compartimentos totales, está distribuida, incluyen al feto, la placenta y el líquido amniótico, puede llegar a los 5 litros. Es un montón de agua, prácticamente todos usados. Situaciones especiales como la desnutrición materna puede predisponer a los recién nacidos un aumento de la transferencia de agua y clorhidratos. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ya condiciones especiales de la madre, donde deberían de venir ya los cuidados del recién nacido para la función renal. Entonces, el ambiente materno será importante para el cuidado del niño. No será lo mismo entonces una madre sana, ¿sí?, que no tome medicamentos, que tenga un embarazo de término, a una madre con desnutrición, enfermedades crónicas, algunas situaciones propias de la patología del embarazo, como eclampsia o preeclampsia. Habrá situaciones especiales que modifiquen el entorno del paciente y eso ya lo disponga a una situación, si no de riesgo agudo, si de riesgo crónico. El intercambio total de agua en el feto y la madre alcanza hasta 700 mililitros por minuto. Es bidireccional, no hay una localización específica del agua en el recién nacido o en el feto. Entonces, hay cambio constante de agua, hay divisiones en todos los compartimentos y la importancia es mantener una madre en un buen estado de hidratación. El recién nacido de término puede contener hasta 3 litros de agua, que son 50 mililitros son intravasculares, eso es importante, y 500 mililitros en el espacio placental. Inicialmente, el líquido amniótico es isotónico, quiere decir que la transferencia de agua entre uno u otros lados conserva la distribución de iones y aniones en ambos espacios, que le da la isotonicidad al líquido amniótico. Sin embargo, al pasar el tiempo, esta isotonicidad del medio va disminuyendo por la producción de una orina diluida de líquido fetal, que también es isotónico, se alcanza o se alcanzará después, al final del embarazo, algo cercano al 85-90% de la osmolaridad materna. Es importante esto porque la orina o la capacidad de concentración del recién nacido no se lleva o no se alcanza sino pasados ya 2 años. Los niños no son capaces, o los recién nacidos no son capaces de concentrar la orina. Eso tenemos como ventaja cuando se manejan recién nacidos. Técnicamente, no podrían ser capaces, en este paciente recién nacido, de edematizar al paciente por sobrecarga de líquidos. La incapacidad del riñón de concentrar permitiría que cualquier líquido que se ingrese al paciente tendría que ser eliminado porque no tiene la capacidad de concentrar. Vamos a ver. Eso quiere decir que si usted tiene un paciente recién nacido, y empieza con estado de edema, hay que estudiarlo. Y la implicación de los riñones será importante. Por supuesto, habrá otras patologías que condicionen el edema, insuficiencia cardíaca, hipoalbuminemia congénita, pues, o albuminemia congénita. Habrá cosas diferentes que lo puedan hacer. Pero técnicamente, la incapacidad de concentración del recién nacido no permitiría que ustedes pudieran o que pudiéramos edematizar al paciente. Ya dijimos, la neprogénesis inicia en las 15 semanas de gestación y terminará a las 34 o 36 semanas. Todos los que nacimos, todos los que nacieron antes de las 34 semanas de gestación tendrán un registro de nefronas por riñón individual mucho menor.
El flujo sanguíneo renal, entonces, al nacimiento recibe del 2.5 al 4% y básicamente ya sabemos que el riñón del adulto recibe el 20-25% del gasto cardíaco. Esta modificación del flujo sanguíneo que antes la mantenía la placenta en todo el circuito materno-fetal de sangre, va a cambiar en el espacio de tiempo, normalmente siempre ha alcanzado todo a los 2 años de edad, para alcanzar un gasto cardíaco cercano. Por eso, la tasa de filtrado glomerular, el manejo de creatinina en recién nacido será mucho menor porque el gasto cardíaco es menor. Los riñones trabajan con sangre, a menor volumen sanguíneo, menor capacidad de cardio. En cualquier etiología que implique el volumen de llegada al riñón, independiente del volumen circulante que tenga el paciente, se verá comprometido. ¿Quiénes se encargan de regular esto? Bueno, la angiotensina 2 y las prostaglandinas, y esto ya supone uno de los primeros cuidados en los recién nacidos. Recordemos que tenemos las arterias arcuatas, debajo, las interglomerares, la arteriola aferente, el penacho glomerular y la arteriola eferente. A ver si nos quedamos hasta ahí. La arteriola eferente da ramas, dependiendo del glomérulo donde se localice la corteza, hacia los túbulos que están en la corteza, que son las ramas gruesas, o el asa de Henry, fuertemente dicho, que se introduce a la médula ósea. Si yo no tengo un flujo sanguíneo renal inicial, yo no puedo irrigar de buena forma los túbulos. Y recordarán que los túbulos se encargan de realizar lo que se llama la retroalimentación con feedback túbulo glomerular, ¿sí?, para crear una médula interna hipertónica. Todo lo que nos dábamos de topes en la facultad para reconocer este estado, pues hace que en el recién nacido entonces, que apenas inicia el aporte sanguíneo hacia los túbulos, empiece la capacidad de reabsorber solutos en toda esta parte, para que entonces aquí, en el conducto colector, a través de la actividad de la hormona antidiurética, podamos retener agua. Si yo no tengo entonces esta médula hipertónica al nacimiento, aunque tenga actividad de hormona antidiurética, yo no podré retener agua. Por lo tanto, el niño no tiene la capacidad de concentrar en los primeros meses del año, mucho menos en el recién nacido. Entonces, echarse a andar todo el mecanismo de contracorriente en esta parte, la reabsorción y su manejo en esta parte hace que el paciente sea incapaz de concentrar. ¿Quiénes modulan entonces la función de los riñones o quién cuida la función de los riñones? Las prostaglandinas de la arteriola aferente tienen implicaciones de mantener abierta siempre la arteriola para la llegada de sangre. Por supuesto que los vasoconstrictores y los vasodilatadores siempre están en juego permanente en las dos arterias. Y en la parte distal, ante cualquier modificación del flujo sanguíneo, tendré una reducción en el diámetro de la arteriola eferente para mantener el flujo intraglomerular y mantener la eutatización, que depende de la presión hidrostática capilar y que se antepone por la presión osmótica intraglomerular y la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Entonces, ellas son las partes que se encargan del manejo y de mantener el centrado. ¿Dónde tiene implicación el cuidado del recién nacido en esta parte? Será importante siempre que nosotros, neonatólogos, utilizan inhibidores de las prostaglandinas para el cierre farmacológico del conflicto de persistencia arteriosa. Entonces, el uso de AINES o inhibidores de la formación de prostaglandinas va a hacer que yo quite el efecto vasodilatador de la arteriola aferente y entonces se cierre con la consecuencia de la disminución de la llegada de sangre al glomérulo y la persistencia del flujo sanguíneo renal. Por supuesto que mecánicamente ante esto y las modificaciones de sangre y el censo de la mácula densa de menor volumen, mediado por sodio y por cloro, se echará a andar el sistema renal de angiotensina para el cierre. Pero si yo me echo atrás el cierre de esa sangre que sale del glomérulo, o sea, hacia aquí, dijimos que iba hacia las arterias que irrigan
los túbulos. Por lo tanto, si yo no identifico la modificación de la creatinina, y vamos a ver cómo la vamos a tratar de modificar en el recién nacido o de determinar, si yo no lo identifico, entonces el cierre del arteriol deferente para mantener un ultrafiltrado correcto va a disminuir el aporte de sangre hacia la red tubular, donde quiera, túbulo contorneado distal, proximal y asas de gente, sometiendo al túbulo a un estado de hipoxia y por lo tanto a muerte celular, traducido antes en el cuerpo común como necrosis tubular aguda. Esto es lo que pasa en cualquier paciente que tiene disminución del flujo sanguíneo y que yo no lo puedo corregir a tiempo. Pues en el recién nacido, el uso de medicamentos que inhiben a las prostaglandinas deberán de tener un monitoreo constante. A veces se trata de hacer todo al mismo tiempo y la importancia o lo que radica la importancia de la identificación de problemas, pues es en eso. Porque si este paciente fue prematuro, por una ruptura de membranas y está infectado, y le voy a hacer el cierre farmacológico con inhibidores de prostaglandinas, y le voy a poner terapia empírica antimicrobiana, pues si no mal recuerdo, todavía no tiene ampicilina con amikacina, pues estoy tomando un neprotóxico ante un estado de volumen disminuido que va a tener actividad tóxica en la pared tubular o en la parte tubular inicial del riñón, que es donde se maneja. Entonces, los recién nacidos se suponen a un montón de riesgos para el desarrollo de lesión renal aguda, y eso se tiene que entender porque así es. Prematuro, menos nefrones. Conducto persistente arterial persistente, se trata farmacológicamente. Infectado, tiene nefrotoxia. Además está ventilado, tiene el riesgo de hipoxia. Entonces, tiene un montón de cosas para hacer falla renal. Y eso hay que adelantarse a los pacientes y decirles que, bueno, el paciente tiene un alto riesgo de desarrollar lesión renal aguda, pero nosotros nos tendremos que encargar de que la posibilidad sea mucho menor haciendo los ajustes. Y si va a pasar, entonces determinarla a tiempo para instalar tratamientos y medidas de prevención adecuadas. Y no cuando ya tiene creatinina de 5 o de 6, pues, porque todavía tenía la de 2 pensando que era la materna, entonces primero pensamos que ir a ver a la mamá que tiene insuficiencia renal aguda, o crónica, y después sanguínea. Entonces, hay un montón de situaciones en el recién nacido que hay que cuidar y eso lo podemos tratar. Entonces, la concentración urinaria no se da, somos capaces de concentrar hasta 40 miliosmoles. Si yo lo pongo en densidades, aunque no es lo mismo, la densidad se mide por la rarefacción de la luz en un estado líquido con partículas dispersas. No tenemos de forma rutinaria osmómetros para medirlo. Lo que hacemos para extrapolar la cifra, que no es lo mismo, repito, es multiplicar el último punto, las últimas una o dos cifras de la densidad urinaria por 40 para yo asumir la osmolaridad de forma indirecta. Pues en este caso, si yo pido una osmolaridad de 40, pues hacerlo a la inversa. Quiere decir que el recién nacido no podrá tener una densidad mayor a 1.010 en densidad, ¿verdad? Cuando sabemos que en el paciente adulto puede llegar a 1.030 si dividimos 1200 entre 40, que es una constante. ¿Esto por qué? Ya dijimos, derivado del bajo grado de solutos que responden a la hipertonicidad de la médula interna y una respuesta disminuida a la hormona antidiurética por la situación de la médula interna. No porque el paciente tenga problemas propios de hormona antidiurética. Simplemente no tiene efecto. Hay pérdida de solutos tubulares, disminución de la reabsorción de bicarbonato, glucosa y aminoácidos. Reabsorción de sodio también es baja en los recién nacidos, que por eso se explica el PENET, que ustedes pueden llegar a leer en algunos libros, que los recién nacidos puede ser 2 a 3, incluso hasta 6, si es un recién nacido pretérmino extremo. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para determinar qué es lo que va a pasar con el niño? De entrada no tenemos cifras normales, ¿verdad? Inicialmente será la creatinina materna. Le decimos, hay una distribución antes de la sangre del feto a la madre, de un ciclo o un circuito constante que hace que al final, parte de eso tenga niveles maternos. Entonces, lo que sí entendemos es que el recién nacido con el prematuro extremo existe, con los recién nacidos pretérminos,
existe una modificación a la alza de la creatinina de forma inicial. ¿Se justifica por qué? Ustedes ya lo saben perfectamente, ¿verdad? Porque se pierde una gran cantidad de volumen o el paciente se deshidrata primeros días de vida en el ajuste del líquido, por eso del volumen en lo general del paciente. Pues esa modificación, ¿sí?, de volumen en ese paciente recién nacido me pudiera dar elevaciones transitorias de la creatinina, pero que después, por supuesto, en el temporal extremo, ¿verdad?, será un poco más lento, va a perder mucho más agua, la concentración tendrá que ser mayor, ¿verdad? 80% del paciente extremo será volumen agua corporal total. Y después de ahí tendré que tener una disminución. Por lo tanto, si yo quiero determinar el comportamiento de creatinina para ver qué está pasando con el paciente, tendré que graficar en el paciente críticamente enfermo todos los días que se en el laboratorio dependiendo de la condición del paciente, y yo tendré que estar viendo esto si voy bien. Si yo veo un aplanamiento de la línea o veo un incremento de la línea fuera del que se puede esperar, entonces tendré que identificar qué está pasando o qué pasó en este periodo en los niños que hizo que tuviera esto. A veces se estuvan accidentalmente, caen en paro o tienen alguna situación y gráficamente puedo ver aquí y pum, elevación de tipo. Bueno, si pienso por eso como un insulto único y limitado, puedo hacer. Pero si yo no veo que esta caída y tengo factores de riesgo, entonces tendré que empezar a modificar. Por supuesto, yo acá ya tendría que estar haciendo connotaciones especiales. Si leían ustedes sus libros de farmacología neonatal, pues tienen ajustes, no es lo mismo dar amicacina en el paciente prematuro, por semanas de gestación, del paciente de término. La vida media de creatinina, la amicacina se va aumentando y se tendrá que ir ajustando. Ahora, hay que ser muy juiciosos en el uso de amicacina o ampicilina dependiendo de la situación que tiene el paciente no general y tratar de identificar si se puede modificar en el paciente que está séptico o que se pueda modificar el tratamiento, hacerlo de forma temprana para evitar un nefrotóxico. ¿Qué pasa con la tasa de filtrado glomerular? Que ahorita la vamos a ver, bueno, si se puede medir. Pero es lo mismo, si la creatinina es tendiente a la baja, entonces yo esperaré que la depuración de creatinina vaya a incrementar su salida. Sin embargo, no voy a alcanzar en el periodo postnatal más allá del 30%, 30 mililitros minuto de tasa de filtrado glomerular. Pero esto es suficiente para que el recién nacido se mantenga bien. Y ya hablaremos de la connotación de los líquidos y electrolitos más adelante. Entonces, ¿qué pasa? Por grupo de peso también se ha estudiado, ¿sí? Entonces tienen día cero, si nacido. Entonces tienen elevaciones iniciales en los pretérminos, ya lo vimos, un poco más altas, un pico inicial y caída. En los pretérminos más cercanos al final no deberían de tener esa elevación, son menos agua, no se deshidratan tan rápido y técnicamente pudiera bajar. Pero en los prematuros siempre esperaremos esa elevación inicial de la creatinina con la modificación del volumen. ¿Sí? Y por peso será igual, prácticamente abajo. Por peso también puede ser recién nacido con retención del crecimiento intrauterino de forma importante y se tendrá que comportar como un recién nacido con peso bajo en ese tipo de pacientes. También tendrá elevación de creatinina porque por el peso bajo va a tener también implicaciones en el estado de hidratación general del paciente. ¿Se ha tratado de medir la tasa de filtrado glomerular? Sí, hay varios métodos que vamos a tratar de ver. Y bueno, nos tratan más o menos de establecer esto. Sigue siendo difícil la medición, sigue siendo importante. Por eso, yo creo, y por lo que así ha de ser, en algunas de las situaciones, tengo que podemos vigilar que en determinar las modificaciones de creatinina que no permitan este descenso, que no establezcan este descenso que se está estudiando en estas tablas, me va a decir que el paciente tiene una función sin esperar niveles de 1 o de 2. Si la creatinina ya va bajando, independientemente de que sea la materna, que la ponen en 0.8, vamos a poder tener más que eso, pues entonces la tendencia es a la baja. Cualquier creatinina mayor que la que tenga la madre, entonces ya implicará un ascenso de la creatinina que se esperaba de forma inicial, no así de forma tardía.
¿Qué tratan de hacer para tratar de evitar las modificaciones o tratar de ser un poco más precisos en la creatividad? Bueno, algunos estudios, por Akenazi, trata de hacer algo que se llama la creatinina ajustada. Y esto es la determinación de creatinina por el agua corporal total más la diferencia del peso actual del peso de nacimiento sobre el agua corporal. En este caso, hablando de recién nacidos prematuros extremos, el agua corporal total se saca 0.8 por el peso al nacimiento. Será el agua corporal total, 80% somos. Entonces, si yo tengo una creatinina actual de 2, el peso al nacimiento fue de 2 kilos, el peso actual es de 1.7, yo ya sé que hay una elevación, ya sé que hay desinhidración, que es esperado, entonces el ajuste o la creatinina contraria 2 por 1.6 más 1.7 menos 2, entonces tendré una creatinina de 1.6. Con eso trato de establecer la modificación de la creatinina en relación a la pérdida de volumen. Entonces, la creatinina que está incrementada de forma inicial o que se ve incrementada en 2, si yo lo ajusto a la pérdida de agua que tiene el paciente esperando al que vimos en estas gráficas, estas elevaciones iniciales, entonces podré tener una creatinina un poco más cercana a lo que espero que tiene ese paciente, quitando el sesgo del manejo de líquidos en el recién nacido, del manejo de líquidos específico en el recién nacido. Entonces, el estudio más importante pues, para el paciente recién nacido, ¿sí?, es el Awenken. El Awenken, dentro de muchas cosas que trata de hacer, que trató de estudiar, pues la función renal, tratar de establecer parámetros propios de recién nacido pretérmino, las causas etiológicas, y en este caso la tabla que rescatamos de ese artículo, pues, es la posibilidad de desarrollo de falla renal. ¿Sí? Entonces, yo tengo pacientes con peso muy bajo, porque nacidos pretérminos extremos, prácticamente pretérminos de término, y entonces los riesgos en esos grupos a desarrollar lesión renal. Y entonces queda claro que en el paciente pretérmino casi el 50% de los recién nacidos va a ser falla renal. ¿Es un problema? Pues técnicamente sí. Si lo vigilamos técnicamente, ¿sí? Entonces, no es que sea una determinación simplista, pero muchas veces hay que comprar la falla renal aguda en las terapias intensivas, sea neonatal o sea del paciente críticamente enfermo y mayor. Se tiene que comprar. Prácticamente todo lo que hacen, todos los esfuerzos, llevarán en algún momento a la falla renal. Lo que no es permisible es que el diagnóstico sea en extremo muy tarde, o que si teníamos factores de riesgo, estaríamos dando la tabla de cuidado, pues teníamos factores de riesgo, los hallamos. Cuesta mucho trabajo manejar a el paciente con los líquidos estables, con la ventilación estable, con los fármacos o los activos estables. Es bien difícil. El riesgo está ahí. Entonces, no discriminar porque los puntos se ven muy simples. ¿verdad? Si yo tengo un recién nacido que a lo mejor ya alcanzó una creatinina del punto 3 y de repente tiene el punto 5, pues para otros inexpertos a lo mejor dice que está dentro de niveles normales. Pero a lo mejor ya está con una caída de la tasa de filtrado neuronal al 60-50% más o menos en ese paciente. Y entonces yo tendré que asumir ya las consecuencias de hacer un manejo. Ya cuando tiene uno, ese paciente que debería tener punto 3, ya que, ¿no? En niños no está bien estudiado, pero en adultos y en niños más grandes está muy claro que cualquier intervención independiente que hagan ustedes, aunque la tasa de filtrado de neuronal falle, aunque el paciente caiga en lesión renal que requiera terapia de reemplazo renal, cualquier intervención que ustedes hagan en la modificación o de la modificación del tratamiento de ese paciente para prevenir la lesión renal aguda, tendrá impacto en el desarrollo de la enfermedad crónica. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un paciente críticamente enfermo al que le pude modificar a lo mejor amicacina por otro tratamiento sensible a ese germen, aunque haga lesión renal aguda, aunque tenga necesidades de diálisis, la sobrevida y el riesgo a futuro de enfermedad renal crónica será mucho menor por esa intervención que parece simplista, que no queda registrada en ningún tipo de manejo. Pero si ustedes hacen todo eso, el riesgo será menor. Por supuesto, quitar la modificación, o con un paciente que tiene modificación de creatinina con el uso de suero farmacológico, con ibuprofeno, nilometacina, en la persistencia del producto arterial,
y darle tiempo será importante para ese paciente. Bueno, entonces, el paciente renal pediátrico pues, tiene todo este riesgo, ¿verdad? Pérdidas sanguíneas, hemorragia, ¿verdad? Y a veces cuando se una hemorragia externa, un caput grande, pues, tenga una hemorragia de los blandos, pues, sea importante, ¿verdad? Y hay que ver una particular severa, pues, tendrán riesgo de modificación del flujo sanguíneo renal y falla renal. Entonces, deshidratación, pérdida de agua transepidernal, o que estaríamos estar comiendo un aporte de oxígeno suficiente para que se tenga, pérdidas de tubo gástricos, torácicos y si llegaran a tener. Volumen intravascular bajo, pérdidas capilares, hidroalbuminemia también puede generar, aunque el paciente se vea edematizado en extremo, el volumen circulante no sea no ver al paciente, claro, ustedes ya lo tienen de experiencia con entrar a las unidades de cuidados intensivos, en un paciente críticamente enfermo, no todo el paciente que está dermatizado está hipervolémico. Es a veces una correlación simplista del estado de volumen. Ejemplo, podrían ser los pacientes con síndrome nefrótico que ya todos hinchados, piensan que lo que tiene un montón de agua le da diurético, le hacen falla renal y lo complican al paciente porque el volumen intravascular está bajo. Entonces, no puedo suponer que un estado de en terceros espacios sea igual a un volumen intravascular incrementado. Aumento de la presión intraabdominal, por supuesto, electrolitis necrosante, cirugías abdominales, fascitis o gastrosquisis, por ejemplo, ¿verdad? O un gasto cardíaco pobre en un paciente con falla cardíaca, cirugía cardíaca, tensión farmacológicos, el uso de AINES, parecido farmacológico, o incluso los IECAS, que pueden notificar entonces la arteriola epidémica. La lesión renal intrínseca, entonces, todo esto, porque así es, que puede tener una modificación de los valores séricos de bunidecardina, que los vamos a ver, iniciales, pueden no lesionar al riñón. Y muchas veces, lograr revertir es una creatina que se elevó a 5, hidrohidratel, los niporel, las fosfeminas, lo que sea, y al otro día está en 3, sí habla de una condición de alcoholemia renal, una condición de renal, como agente etiológico, pero sin lesión ni muerte tubular. Y eso es muy importante. Por eso, si yo diagnostico esto e intervengo aquí, lo que hago es evitar la progresión a isquemia y necrosis tubular. Entonces, nefropatía o lesión renal aguda intrínseca, isquemia, infección, sepsis, infecciones, pilomitritis, endocarditis, causas vasculares, trombosis renal, trombosis renal, y un poquito más grande, necrosis. Porque prácticamente muchos de los pacientes en terapias intensivas neonatales tienen fármacos nefrotóxicos. Entonces, hay que ser muy cuidadoso en su manejo y en su ajuste en tiempo. Bueno, entonces, estudios diferentes nos llevan, ¿sí?, a que el paciente prematuro de bajo peso tiene un montón de riesgo de hacer, ya vimos en algunas tablas, de falla renal, desde el 19% hasta tan altos como el 56%. ¿Sí? ¿Cuál es la alta frecuencia? Bueno, pues entonces tener resistencia del cardíaco, un edad gestacional mucho menor, o un peso extremo muy bajo, ¿verdad?, del paciente, o el uso de fármacos nefrotóxicos. Entonces, el puro hecho de que el paciente o del paciente sea prematuro extremo, tiene el riesgo de lesión renal aguda en un porcentaje menor. El paciente con valvulopatía congénita también, preferentemente lo van a hacer mucho más los grupos que estén con cirugía cardíaca, ¿sí? O algunos que necesiten fármacos o algunos medicamentos para mantener el soporte contráctil del corazón, para que tengan neutrófilos. Entonces, el paciente con cardiopatía congénita o cirugía cardíaca tiene un riesgo elevado de lesión renal. Si lo van a hacer, repito, hay que adelantarnos a. ¿Sí? La encefalopatía hipoxico-isquémica también tiene un alto riesgo de desarrollar lesión renal aguda, por supuesto, muchas veces asociado, ¿sí?, a enfermedad gestacional en extremo
y algunas otras situaciones. Entonces, estudios diferentes coinciden de la presentación con la incidencia de lesión renal aguda asociados a la hipoxicogénica, bueno, pues tiene un alto riesgo de desarrollo. La enterocolitis necrotizante, por supuesto, también tiene factor de riesgo, pero bueno, estará asociado siempre al estallido que tenga o a la clasificación de ley. Bueno, ustedes son más expertos que uno, las que poner porque si no, no me acordaba. ¿Ah? Pero a mayor desarrollo de enterocolitis necrosante o de estallido de enterocolitis necrosante, pues el riesgo será mucho mayor, con todas las implicaciones que tenga y con la condición prácticamente multifactorial. Aumento de la presión intraabdominal, uso de fármacos nefrotóxicos, preferentemente antibióticos, un estado hemodinámico comprometido, ¿sí? Muchas situaciones en el paciente con hipercolitis. Entonces, hay que cuidar y hay que tratar, y eso los neonatólogos lo hacen de forma rutinaria, ¿verdad? Cuando inician estimulación temprana, ¿verdad? Dosis muy pequeñas, y si hay alguna modificación, el ayuno. Y tienen que ser muy precisos ellos, porque tampoco es meter al paciente, ustedes que manejan más recién nacidos seguramente, no la van a someter al ayuno prolongado, porque tiene el riesgo de un ayuno prolongado, tiene implicaciones directas sobre la evolución de la enterocolitis. Entonces, tienen que encontrar el punto exacto de la microestimulación enteral, con la estimulación enteral, y el mantener el ayuno. Entonces, es un paciente con enterocolitis específicamente complejo en su manejo. Los estadios 1 de sospecha y 2A y 2B tendrán menos riesgo, pero los estadios avanzados, ya 2B, 3A y 3B, tienen un riesgo alto, porque hemodinámicamente son pacientes enfermos. Voy a hacer un poquito más de hincapié en los usos de los fármacos nefrotóxicos porque son de las pocas intervenciones que podemos hacer de forma directa. En algunas otras situaciones dependerá de la situación del paciente. Si el paciente tiene encefalopatía hipóxico-isquémica, bueno, eso corresponde al periodo perinatal. Por supuesto, si quisiera hablar de cuidados de la función renal asociados a encefalopatía hipóxico-isquémica, pues tendría que elaborar desde el ginecólogo que haya determinado que ese pelvis es suficiente para que pase el niño por ahí, que no haya sufrimiento fetal, que lo saquen a tiempo, que no aspiren el polvo, un montón de cosas para hablar de orden. No lo puedo modificar prácticamente como me entregan, ¿verdad? Y hacer el esfuerzo y de lo que tenga el paciente. Pero para el uso de nefrotóxicos sí lo puedo hacer. Y hay muchas directrices, hay situaciones especiales que nos dicen qué tenemos que tratar de hacer con el uso de los fármacos nefrotóxicos. Entonces, algunos fármacos nefrotóxicos utilizados en las terapias neonatales son aciclovir, amicacina, proteicina B, getapicina, ibuprofeno, carbamazina y vancomicina, ¿no? Y por ahí los diuréticos que también se usan. Entonces, si yo tengo diurético, más vancomicina, más amicacina, entonces tengo un alto riesgo de lesión renal aguda. La toxicidad más frecuente es la por gentamicina. Vamos a ver la potencia de los aminoglucósidos, inormetacina y vancomicina. Y no es raro que cada uno de sus pacientes prematuros extremos puedan tener esto con la variabilidad pues, de gente a nivel nacional por amicacina. Esquemas amicacina, los americanos utilizan más gentamicina que amicacina. Entonces, pero prácticamente un paciente recién nacido pretérmino, por la causa que sea, tendrá antibióticos más ánimas. Y además son antibióticos. La media de número de días de uso de la fármaca con nefrotóxicos fue de 8 días. Yo entiendo que se puedan utilizar terapias empíricas, porque así lo dicen las normas, y las normas están para seguirse, por lo menos hasta donde se pueda, que inician con la piscina de minas. Pues está bien. Pero si tienen cultivos y pueden modificar, dependiendo de las cuestiones del paciente, porque la bilirrubina, por ejemplo, no me dejará manejar cefalosporina, ¿verdad? Por ejemplo, de esas personas. No pueden ser las modificaciones tan simples. Pero si puedo hacer la modificación, teniendo resultados de cultivo a tiempo, entonces no sería permisible tener más de 7 o 8 días a un paciente con aminoglucósidos si puedo modificar el tratamiento de forma más temprana. Entonces, ¿cuál es la afección general?
La ciclovir tiene un daño tubular, preferentemente por precipitación con cristales. Amikacina tiene daño túbulo proximal, y el túbulo proximal se encarga de reabsorber prácticamente todo: aminoácidos, glucosa, fosfatos, sodio, bicarbonato. Entonces, el daño tubular proximal, necrotóxicos, pudiera llevarme a la pérdida extrema de sodio, potasio, ácido supratubular renal. No hipoglicemia porque no lo hacen, pero tendré que ver que la glucosuria será un marcador de daño tubular, a menos que estemos pensando por este tipo de circunstancias, pero tendré que valorar la función renal tubular de forma constante. La putrescina B da problemas tubulares distales. Incluso en algunos sitios, rutinariamente, cuando están con la putrescina B, toman trazos electrocardiográficos con niveles de potasio, porque su preferente acción está sobre ese manejo de potasio distal. Pero no hay que hacer la rutina tan clara, pero si tengo la putrescina B, estaré obligado a la determinación constante del potasio C. Gentamicina, pues igual que amikacina, es un necrotóxico tubular proximal. Indometacina, ya lo dijimos, inhibe las fosfataminas y modifica el flujo sanguíneo renal sobre la arteria aferente, y entonces, por supuesto, implicaciones en la determinación de creatinina o en el comportamiento, ya lo vimos, de la creatinina a la baja, como se espera en cualquier tipo de recién nacidos, sabiendo que es su pico inicial a las 24 y 48 horas. Algunas otras, piperacilina, tazobactam, también es toxicidad tubular renal, y vancomicina también daño tubular. Entonces, la exposición del fármaco en tiempo es un factor importante. Hay que hacer las modificaciones cuando se puede. La sumatoria de un neurotóxico más otro neurotóxico más otro neurotóxico será complejo, será dañino para el paciente. La modificación del flujo sanguíneo y la generación de una uresis adecuada aumenta la exposición del fármaco a los diferentes segmentos del túbulo. Por lo tanto, el uso indiscriminado del diurético, cuando ya tiene una uresis presente, pues no nos va a ayudar, nos va a modificar el volumen circulante y aumentar la necrotoxicidad. Entonces, necrotóxicos uno más otro será peor. Bueno, entonces, algunos otros estudios, pues, exposición a toxinas en el recién nacido pretérmino de un bajo peso extremo, pues entonces hablan de daño acumulativo por días, ¿sí?, por dosis, la media en las dosis, y a fin de cuentas, el riesgo de desarrollar toxicidad. Toxicina, indometacina, gentamicina, de los más importantes. De forma individual, sumado, en pocos estudios en recién nacidos, en pacientes adultos, está muy claro que incrementa. Hay estudios que dicen amikacina sola es tanto, amikacina vancomicina es tanto, amikacina vancomicina diurético es tanto. Y se incrementa con el paso. Factor más importante, entonces, la captación de fármacos por los elementos celulares diana. En el caso de algunos antibióticos que necesitan ser excretados, que son excretados por el riñón, no es que se ultrafiltren, sino que tienen que pasar al túbulo proximal por la arteriola deferente y se secretan a ese nivel por los intercambiadores catiónicos o aniónicos, dependiendo del tipo de fármaco, para poder ser secretados. Por eso ustedes, son más grandes, pues, jóvenes no tanto, recordarán que para tratar de medir la creatinina un poco más exacta y hacer depuraciones de creatinina más exactas, inhibíamos la secreción de creatinina que se puede dar con cisaprida o con trimetoprim-sulfonatoxazol. Por competencia tubular, eliminábamos la secreción de creatinina y entonces medíamos lo que se filtraba puramente. Ustedes recordarán, porque han dicho por siglos en la escuela de medicina, es la creatinina, es un mal marcador de valoración de la función renal, porque se filtra, pero también se secreta. Pero bueno, los nuevos marcadores que ahorita nos vamos a tratar de hablar están funcionando, sin embargo, todavía tienen en lo general consensos de unidades que se pueden determinar y serán muy importantes. Una vez que se establezcan los biomarcadores de daño renal, podemos acercarnos a los cardiólogos, por ejemplo, en la determinación de estados sistémicos y modificaciones de la fase de filtrado glomerular, que es a lo que quisiéramos llegar. ¿Sí?
En el caso de los aminoglucósidos, que me detendí un poquito más, tienen poca unión a proteínas, quiere decir que el fármaco queda libre mucho más tiempo, no se entrega de buena forma al túbulo proximal para su eliminación, por lo tanto su vida media es mucho mayor, por lo tanto la toxicidad se va aumentada. Aumenta su vida media, entonces en estados de asitis, y disminuye la velocidad, por supuesto, atraviesa la barrera hematoencefálica, también la fetoplacentaria, y es de baja liposolubilidad. Entonces, tiene modificaciones, incluso el materno, la administración materna de micacina para algunas enfermedades tendrá un riesgo por su paso fetoplacentario hacia el crecimiento. ¿Cuáles son los otros factores? Altas dosis, tratamiento de larga duración, depresión de volumen y uso de diuréticos, administración de otros neurotóxicos, radiocontrastes, depresión de potasio y sodio, y será muy importante el paciente clínicamente enfermo. Hay algunas situaciones perdedoras de sodio y potasio de forma inicial. Las normas, que vamos a ver al final, normalmente les dice día 1, día 2, 0 potasio y 0 sodio. Es más o menos lo que dan. Sin embargo, cuestiones de vómitos, ¿no? O estenosis, o fístulas gastroesofágicas, o de gastrosquisis, o alguna situación que tenga elevación de las pérdidas salinas de potasio, implicará el uso temprano de estos electrolitos, porque también una baja de ellos aumenta el riesgo de toxicidad por los. Entonces, para evitar una microtoxicidad por aminoglucósidos, deberé de garantizar en la medida de lo posible un buen estado de volumen, evitar el uso mezclado de necrotóxicos y mantener un buen estado iónico en el paciente. ¿Cuáles son los criterios también para alguien en el recién nacido? Ya se tienen, antes los que tenían, se trataron de modificar, se tienen, bueno, cambios sutiles, ¿verdad? Que no se modifique la creatinina a más de 0.3 miligramos por decilitro, y el flujo urinario tendrá que ser mayor de 5 mililitros por kilo por hora. El estadio 1, eso es prácticamente lo normal, lo que esperamos. El estadio 1, entonces, es una elevación mayor de 5 miligramos por decilitro dentro de las primeras 48 horas, independientemente de su cifra que tenga. Que dijimos que van a ser una cifra por medio de 0.7, 0.8 de la materna, y podrá haber incrementos de forma inicial, pero después deberá de seguir la caída. Si estos incrementos son hasta dentro de las 48 horas iniciales mayores o que persistan o que no haya un descenso, puede establecerlo. O multiplicar por 1.9 la creatinina basal que tenía. Incrementos de creatinina más de 2 o 2.9, también de la basal, ya será por multiplicación para valorar falla renal, y el estadio 3 más de 3 miligramos por decilitro. Y la disminución persistente de la uresis, también 9.5 en las primeras 6 o 12 horas, o mayor de 12. ¿Por qué tiene implicación o por qué es importante esto? ¿Y por qué las guías de recomendación, donde lo vamos a ver más adelante, toman este criterio? Técnicamente, cuando ustedes dejan a un paciente con ayuno o el manejo de líquidos que está gravemente enfermo en las primeras 24 horas, tenemos una cuestión fisiológica normal y tenemos una cuestión que no es fisiológica y que es anormal. Sin embargo, en el paciente no podemos especular. Quiero decir con esto, desde un paciente que estuvo para abajo, que se recuperó parcialmente, o que recibió un diagnóstico de hipoxia neonatal, asfixia perinatal, y pasaron 6 horas y no ha orinado, habría la duda si es normal o no es anormal. Por el estado patológico, pudiera yo pensar que es anormal. Pero un recién nacido puede orinar hasta dentro de las 24 primeras horas, hasta el 96%, y en las primeras 3-4 horas van los porcentajes cercanos al 60%. Pero no lo voy a saber. Por lo tanto, si yo no puedo garantizar en las primeras horas, porque puede estar dentro de los rangos fisiológicos de los esperados fisiológicamente, una uresis adecuada porque tiene un factor de riesgo, entonces, por eso las recomendaciones dicen, no le pongas sodio y no le pongas potasio, porque no tienes garantizado una diuresis conservada si existe daño renal, porque no habrá forma de saber. Ustedes perfectamente pueden saber si un fármaco les hizo daño, o si tienen toxicidad por lo que sea, o se deshidratan si no orinan 6 horas, porque saben perfectamente que orinaban 2 o 3 veces en 6 horas. Ya lo saben ustedes. Pero en recién nacido que no lo sé, que su primera misión puede tardar 24 horas, tiene un factor de riesgo, entonces no le ponen. No se basa en que la testosterona no funciona, en que es el potasio de la madre,
que se está redistribuyendo, no. Se basa en que no voy a poder garantizar la eliminación de potasio si yo no tengo una diuresis conservada. ¿Sí? Algunas condiciones que pudiera tomar en cuenta para saber si existe daño renal o no, pues son determinaciones del sodio urinario. En las guías para los pacientes más grandes, para ver si la función renal está conservada, toman el corte de 20.000 equivalentes, aquí lo suben a 30, pues. ¿Sí? Entonces, menor a 30, puedo hablar que tiene una función renal para manejo de sodio, que es así se conserva, no como la del agua. Entonces, trato mediante el sistema renina-angiotensina-aldosterona retener agua y sodio. Ese está intacto. No así la densidad y la normalidad no van a servir para la función. Y si tiene más de 40, quiere decir que aunque tenga los efectores, ya hay células muertas. Por lo tanto, puedo tener aldosterona efectiva circulante, pero no tener células efectoras tubulares porque están necrosadas. O hacer un PENA que sea menor a 2 o mayor a 2,5 en el sentido mayor a 3 en el sentido de la gestación y mayor a 6 en el menor de para la gestación. Esto todavía no está claramente identificado como para que se pueda identificar. Si sabemos que este año, la edad gestacional, por supuesto, el manejo de estudio va a ser. ¿Cuál es el problema con los marcadores normales? Que muchas de las condiciones previas, ¿sí?, nos modifican tardíamente el boom. Esta es la modificación de la clase del filtrador glomerular y el boom, pero la creatinina cervical. Entonces, la depresión de volumen me hace, por ejemplo, una elevación más brusca, que eso es lo que pasa en el recién nacido cuando se deshidrata en el final. Pero si yo tengo hipervolemia en ese mismo paciente, la elevación de la creatinina va a tardar un poco más. ¿Sí? Entonces, el volumen preferentemente, aunque habrá otras funciones, el peso, ¿sí?, el volumen preferentemente va a ser que los marcadores clásicos del daño glomerular, que son la urea y la creatinina, puedan modificarse en su expresión en las primeras horas. Por eso tengo que ser muy cuidadoso, por eso debo tener las gráficas iniciales y esperar el patrón de descenso de creatinina. Para seleccionar el necrotóxico, bueno, el más necrotóxico es caso de inmunodeprimidos, gentamicina, y anicacina es de daño. Sin embargo, los riesgos serán menores. ¿Qué debo de hacer? Corregir la hipocalemia y la hipomagnesemia del caso existente, evitar el uso en los pacientes de alto riesgo, ajustar su dosis en caso de que el paciente requiera de eso específicamente, limitar la duración del tratamiento, usar el uso o evitar el uso concomitantes con otros necrotóxicos y monitorear de niveles altos. Esta es otra situación. No se vale tener pacientes con aminoglucósidos o con fármacos necrotóxicos y tomarle una creatinina de 0.3, 0.5 y luego pues toma la ergotina el día 5. La creatinina sale en 2. Ya perdieron el día 2, el día 3, el día 4 y el día 5 por no tenerlos como monitoreados. Y eso déjenlo en el paciente neonatal, que casi siempre lo tienen al día. Esto úsenlo para los pacientes lactantes que también están en situaciones de riesgo, están deshidratados. Entonces, si yo estoy utilizando un fármaco potencialmente necrotóxico, tengo que tener un monitoreo constante del comportamiento de la creatinina. Porque en el momento en que se eleve, yo modifico tratamientos, ajusto o arreglo lo que tengo que hacer. Y si su vida depende de eso, voy a pensar que es un paciente infectado con una E. coli positiva, con solamente será sensible a carbapenéticos y aminoglucósidos, y no tengo carbapenéticos, solamente aminoglucósidos, entonces lo tendré que usar porque el paciente lo requiere, pero lo ajusto a la función renal que tiene ese. ¿Sí? Entonces, la posibilidad de cambiarlos, lo primero, no sale, por supuesto, lo primero, hay que cambiarlo, lo segundo, o si no, hay que ajustarlo a su clase de filtrado. Con la vancomicina será lo mismo para el caído del clasificador glomerular, hay que ajustarlo a terminar el tiempo, es más necrotóxico con aminoglucósidos concomitantes. Aquí está vancomicina sola, el aminoglucósido solo, pero las terapias combinadas serán de mucho mayor peso. Terapias largas, de más de 3 semanas, insuficiencia renal persistente, o en un paciente que tiene condiciones preexistentes que son lo hemos tocado, de riesgo renal. Pacientes que ya nacieron con hidronefrosis, bueno, voy a hacer un paréntesis aquí. Si voy a tener un bebé, ¿verdad?, en las hermanas, a zona 20 de gestación, si pueden, pregunten el sexo del niño, de todas maneras lo vamos a cambiar, al final,
de Lina. Está bien, pues. Pero la semana de gestación tiene que preguntarle al cardiólogo cómo están los riñones. Si a la semana 20 de gestación los riñones están bien, y a la semana 32 de gestación los riñones están dilatados, se infiere que ese paciente tiene una malformación de la vía urinaria que dilató al paso. Por esos lugares, pues, en lugares de alta capacidad, incluso se pueden arreglar problemas de la vía urinaria intrauterina. Bueno, si a la semana de gestación hicieron un ultrasonido y vienen dilatados, están mal, ese paciente le trae infección renal crónica desde el inicio de las proteínas porque está hablando del problema de malformación. Entonces tendremos que ser más cautos, porque todavía mucha población se va y nacen los niños sin ultrasonido. ¿Vale? Sabemos cómo vienen los cardiólogos y la pegan un ultrasonido cardíaco de 4 calidades, todos los ultrasonidos encefálico, bueno, cada quien, pues en el caso renal, el corte es la semana 20 de gestación. Terapias extracorpóreas, los soportes extracorpóreos, también por supuesto, recién ha sido pretérmino, el coventilatorio, en algunas situaciones, será de riesgo. Muy bien. ¿Qué voy a tratar yo de hacer, o qué es lo que se está tratando de hacer? Es esto con los nuevos fármacos, de marcadores. N-gal, que es una gelatina, y Kim1, que es una molécula de daño renal, que se pueden medir, tratan de establecer niveles éticos ya estables para adultos, que ya se tienen legal, como puede ser en algunas patologías, se tendrá que descartar, y como otros marcadores. ¿Para qué? Para que si yo tengo un paciente que no tiene modificación de la función renal, y no tiene biomarcadores, es un paciente sano. No tengo modificación de la función renal, creatinina y EBUN están normales, pero tengo elevación de los biomarcadores, entonces tengo daño renal subclínico, asociado a toxicidad isquémica, hipóxica o nefotóxica. Tengo modificación de la función renal, pero no tengo biomarcadores de daño, no hay muerte celular, entonces conservo la función renal, solamente es modificación de los marcadores por adecuación y no hay nada. Tengo biomarcadores de función renal, prácticamente es daño renal. ¿Ya? Aquí ya voy a tratar de terminar. Entonces, con todo esto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que identificar a los recién nacidos de alto riesgo y tengo que tratar de descontinuar los agentes nephrotóxicos o evitarlos. Tengo que asegurar el estado de volumen y la perfusión, el monitoreo hemodinámico, por supuesto, creatinina, monitoreo de creatinina, evitar gastos metabólicos, por supuesto, y en los recién nacidos no se utiliza tanto lugar de contrastes, pero evitarlos, ¿sí? Porque muchas veces en estos estadios de ACI, mediados por cardíaco, puedo iniciar terapia de sustitución renal mucho más temprana. ¿Sí? No tengo que esperar la clásica explicación, acidosis, marcos, tratamiento, hipercalemia, tratamiento, hipercolía. Puedo incidir, pero lo primero es la prevención. ¿Qué tratan de hacer ustedes? ¿O qué tratan de hacer todos en la unidad de cuidados intensivos? ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, volúmenes prácticamente altos en lo que se ha sido pretenido, evitar sodio y potasio inicial, tengo una visión reducida y elegimos de concentrar, hipercalemia inicial, que se va a modificar, pero por pérdidas urinarias, pérdida de sodio, si es metabólica, esto es normal. Puedo manejar también volumen de los días 2 y 3, ya veremos sodio y potasio, y lo mismo haré para mantener el equilibrio. Bueno, para terminar, si ustedes inciden en el manejo del paciente renal, que dijimos terapias individuales son tan importantes, bueno, entonces, después de que tengan un niño pretérmino, tendrá que ser obligadamente enviado al nefrólogo para su estudio y seguimiento, ¿sí? Porque la teoría de hiperfiltración de Brenner, que eso se sabe en el paciente adulto, a menor número de nefronas por daño, en el caso de los diabéticos, por ejemplo, mayor trabajo de las nefronas restantes. Eso hace que se pierdan más proteínas y eso genera nefroesclerosis y el daño neuronal a mucho tiempo. Es decir, que tener una carga nefronal mucho menor está trabajando en más. Si yo identifico un paciente pretérmino que tiene ese riesgo, porque no puedo medir las nefronas, entonces era un paciente en el cual debo incidir de forma inicial, evitar el uso indiscriminado de nefrotóxicos, mantener el peso adecuado, evitar la obesidad y mantener el ejercicio y evitar los ingresos altos de sangre. Eso es lo que deberíamos hacer todo, pero más en estos pacientes. Y para terminar, también el prematuro extremo, o los prematuros, tendrán mayor riesgo de hipertensión arterial también por el menor número de niños. Entonces, si alguien aquí es prematuro, debería estar cuidando ya su peso, hacer ejercicio, no fumar, no comer sal en exceso
y cuidar sus riñones con recursos básicos. Pues sí. Y eso es todo. Muchas gracias.